Muchos tristemente tienen solamente el cristianismo como una religión, por eso se avergüenzan, por eso ocultan, pero hasta que el hombre tenga un encuentro con el Señor, ¿sí entiendes? Su vida será cambiada. Necesitamos pedirle. Si no has tenido ese encuentro, pídele. ¿Quieres conocerle? ¿Quieres sentir su presencia? ¿Quieres ser realmente transformado, ser otra persona? Si no has tenido un encuentro, va a ser muy difícil. No puedes permanecer, porque el ser religioso tarde que temprano te desgastará, te cansarás, te frustrarás y no querrás más este camino. ¿Sí me entiendes? Las personas que han sido tocadas, hermano, que han creído en nuestro Dios, pueden ser 60, 70 años sirviéndole, o sea, desde su juventud hasta su vejez, y tú puedes preguntarles acerca de su fe, acerca de su Dios, si se han cansado de servirle, y vas a ver que nunca se han cansado. ¿Sí me entiendes? No es porque nunca han tenido dificultades, no es por eso, sino porque saben en quién reposar, saben cuál es su Dios fiel y verdadero. ¿Sí me entiendes? Así como el salmista, que puedes decir que Él es tu roca, tu fortaleza, tu escudo, tu libertador. No es porque no vinieron dificultades, sino en las dificultades Él te guía, Él te guarda, Él te fortalece. ¿Sí me entiendes? En el Salmo 91, mira, abre tu Biblia en el Salmo 91. El hombre se cansa del versículo 14, 91, 14. El hombre se cansa de todas las cosas, pero el verdadero cristiano no se va a cansar de servir a su Señor. Aunque su carne no quiera caminar, él sabe cuál es su deber. Él sabe qué es lo que necesita hacer. ¿Sí entiendes? Si vienen muchas dificultades, pues nuestro Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Lo tienes, hermano? Salmo 91, versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también, ¿qué dice? Le libraré. Cuando tú amas a este Dios grande y poderoso, Él te va a librar. Pero ¿de qué te va a librar si no hay dificultades? Es porque sí hay dificultades. ¿Sí entiendes? Es porque sí, como cristianos, vamos a pasar dificultades, va a haber ataques del enemigo, dificultades en tu trabajo, dificultades en tu casa, dificultades aún contigo mismo. Pero hay alguien que es grande, que es poderoso, alguien que te puede ayudar. ¿Sí me entiendes? Entonces, esta es la diferencia. El hombre se cansa porque no ha experimentado, no ha sido tocado por el Señor y no le conoce. Y ahorita miramos, mira hermano, mucho este evangelio que están predicando de la prosperidad y de sanidad por dinero, que tú vengas y traigas y vas a recibir esto y aquello, está haciendo tanto daño a la iglesia, porque el día que ellos no tengan prosperidad o el día que ellos no estén sanos, ese Dios al que dicen servir dejará de ser su Dios. ¿Sí entiendes? Porque la palabra del Señor enseña: grandes hombres del Señor o fieles hombres de Dios vivieron mucha escasez, vivieron enfermedades,
vivieron grandes dificultades. ¿Sí me entiendes? Pero ahorita enseñan que como eres hijo de Dios, tú debes de ser millonario. No puede tocar la enfermedad tu casa. ¿Sí entiendes? Pero en la palabra del Señor miramos que no es así. Si Dios tiene un propósito para tu vida, Él va a permitir que vengan dificultades. Porque por medio de esas dificultades es que te va tanto a preparar o a moldear para que realmente no haya nada que te estorbe para entrar en su presencia. ¿Sí entiendes? Entonces dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aunque estás en la dificultad, te sacará. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré, ¿dónde? Yo estaré con él en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Sí entiendes? Entonces, mira en el Evangelio, y nuestro Señor Jesús, Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es imposible que no vengan tropiezos. Muchos se avergüenzan, muchos no quieren servir a nuestro Dios, no tienen esa determinación, no han experimentado, no hay esa firmeza. Como cristianos debemos de aprender, hermano, realmente qué es este camino, qué es la voluntad de Dios. Si por medio de esa aflicción, por medio de esa dificultad, Dios te está preparando, Dios te está moldeando, deberías de recibirlo con gusto. ¿Sí me entiendes? Si su palabra dice que para los que aman a Dios todo obra para bien, si tú le amas, aunque hoy no lo entiendas, aunque hoy mires las cosas muy difíciles, aunque tú mires que no hay salida, ¿qué acabamos de leer? ¿Sí entiendes? El 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Yo sé que el hombre es tentado a no esperar en Dios, a no confiar en Dios. Porque humanamente, para que todo eso se vuelva a restaurar, es imposible. ¿Sí entiendes? Humanamente, para que aquello que ha sido afectado vuelva a ser restaurado, es imposible. Humanamente. Pero el Señor tiene poder para restaurar todas las cosas. ¿Sí entiendes? Nosotros necesitamos creer. Nosotros necesitamos invocarle. Nosotros necesitamos suplicarle misericordia. Si tú miras los apóstoles, más en especial Pablo, es uno de los que se marca más de los sufrimientos que él padeció por amor a nuestro Señor Jesucristo y por amor a la iglesia. Él sufría, dice, por aquellos, él padecía hasta prisiones, persecuciones por aquellos que el Señor había escogido. Cuando tú has entendido, estás dispuesto, no te avergüenzas. ¿Sí me entiendes? Pero ahorita miramos que el hombre corre de aquí para allá. No ha tenido un encuentro con el Señor. Y si lo tuvo, es triste porque ha dado la espalda. Y la verdad, hermano, no es de todos, pero mira, si abres tu Biblia en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26. Hemos mirado que la misericordia del Señor es muy grande y personas que se apartaron las vuelve a traer, pero la verdad no es de todos.
O sea que Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas. Él mismo puede aparecérsele a las personas para traerlas a su camino. ¿Sí entiendes? Pero no será así de todos. Entonces, lo tienes ahí, 10:26 de Hebreos. Dice, porque si pecáramos, ¿cómo dice? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice, hermano? Ya no queda más sacrificio por el pecado. Muchos no quieren predicar esto ni escucharlo, porque en su razonamiento es como, ¿cómo esto puede pasar? ¿Cómo esto puede existir? ¿Sí me entiendes? O sea que el hombre no quiere escuchar este evangelio. Ahora, es verdad, como te estaba diciendo, yo sé que el Señor de muchos ha tenido, ahora sí, como doble misericordia. Aunque se alejaron, aunque le dieron la espalda al Señor, aunque vivieron perdidamente, Él los vuelve a su camino. ¿Sí me entiendes? Pero, ¿qué puedes decir al Señor? Él es soberano. Él es grande. El barro no puede decirle al alfarero nada. ¿Sí me entiendes? Para el hombre parece injusto, pero Él muestra su misericordia. ¿Sí entiendes? Dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. El 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esto era para lo de la ley. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, el que haga estas cosas, ¿cuánto mayor castigo no merecerá o recibirá? ¿Sí entiendes? Ahora, cuando la persona en su corazón está anhelando, quizás está batallando, pero está deseando, Dios es bueno en misericordia. ¿Sí me entiendes? Pero aquellos que se apartan y ya no les redarguye más la conciencia, el Espíritu Santo no habla más con ellos. Ellos no quieren escuchar más del evangelio. Ellos han cerrado su corazón para escuchar la palabra o para no escuchar la palabra. ¿Sí entiendes? Si el hombre entendiera, hermano, antes de voltear hacia atrás, se lo pensaría muchas veces. ¿Sí me entiendes? Si el hombre entendiera de verdad lo que su palabra dice, se la pensaría muchas veces para mirar hacia atrás. Y lucharía y se esforzaría a mantener su corazón dispuesto para adorar a Dios. Porque de otra manera, ¿de qué servirá el conocimiento? ¿De qué servirá el tiempo que pasó en una congregación? De nada. ¿Sí entiendes? Entonces, no es un juego. Muchos sí lo miran como un juego. Viven tibiamente, fríamente, como que no pasa nada. Pero no es así. Leímos en el principio que el que pecare deliberadamente no hay más sacrificio para el pecado por él. ¿Sí entiendes? Dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, ¿el Señor qué? ¿Sí entiendes? Y lo leímos en el Salmo que leímos al principio, dice eso, y Dios juzgará a su pueblo, pero a los justos, dice, Él los guardará.
¿Sí entiendes? Entonces, a su pueblo, ahora no solamente Israel, a nosotros, porque dice su palabra que el juicio empezará primero ¿por dónde? ¿Sí entiendes? Por su pueblo, por su casa. Entonces, si menospreciáramos ese sacrificio, el hombre no llega o no alcanza a entender todo lo que el Señor hizo por él. Cantamos al principio unas alabanzas, o cantaron las hermanas, cómo Él con su sangre nos ha redimido, cómo Él por ese sacrificio nos da vida. Tenemos la oportunidad de estar en su presencia. Y si menospreciamos ese sacrificio, ¿cómo nos va a ir? ¿Sí entiendes? ¿Qué más dice, hermano? 31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Sí, porque a los dioses de las naciones los hombres hacen como sea en delante de ellos. Los hombres pueden practicar lo que sea delante de ellos. Tú puedes mirar, muchos hombres traen en sus carteras imágenes y aún así están practicando el mal. Pero nuestro Dios es un Dios vivo. ¿Sí entiendes? Y aquí mismo en el capítulo 6, versículo 4, por eso te digo, mira hermano, la verdad, todos debemos de estar muy, muy agradecidos con nuestro Dios, todos, y velando, suplicándole misericordia para que, mira hermano, nunca nos cansemos, nunca volteemos hacia atrás, no importa lo que pase. Puedes pasar muchas dificultades, aflicciones, cualquier cosa que tú pases, aquello no es suficiente, eso no debe de ser causa para que tú te apartes, para que tú quieras darle la espalda al Señor. Puede levantarse toda la gente que quieras en contra de ti. Pueden atacarte, pueden decir todo lo que quieran de ti, pisotearte, cualquier cosa que tú te imagines. Aún puedes decir que tú has sufrido bastante en este mundo. Si tienes esta esperanza, eso es más grande que cualquier cosa que te pueda pasar. O sea, no hay motivo. Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sí entiendes? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Él está hablando de alguien que es verdaderamente cristiano. Porque a muchos los separa la dificultad, el problema. Pero mira, vamos a leer aquí y después leemos, si Dios lo permite, ahí en Romanos 8. Lo tienes, el 4 dice, porque es, ¿qué hermano? Es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿y qué más? Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Piense, mira, muchos de los que han llegado aquí han sido partícipes también del Espíritu Santo. Gustaron del don celestial, fueron iluminados. ¿Sí me entiendes? ¿Y dónde están? Ahora, quizás por lo que escuches dices, bueno, entonces ya no hay que orar por ellos. No, nuestro trabajo es orar, nuestro trabajo es clamar. Si Dios en su misericordia los alcanza, ahora, cuando ores, ora creyendo que Dios puede tener misericordia. Porque si tú oras sin creer o nada más para cumplir, oras por estas almas, pues te engañas tú solo. ¿Sí me entiendes? Ora por estas almas para que, con todo tu corazón, para que en esta misericordia que tú estás sintiendo por estas personas, alcances tu misericordia. ¿Sí entiendes? Y no sea que el día de mañana tú seas tentado igual y no sientas más deseos de buscar a tu Dios y te alejes. Entonces aquí es donde debes de tú entender, nuestro trabajo
no es mirar o juzgar o condenar a los demás, sino orar por ellos. ¿Cómo sabes si el día de mañana tú has recibido revelación, has sentido la presencia del Espíritu Santo? Y si aún así le das la espalda al Señor. Ahora, aunque tú has sentido su presencia, aunque tú has mirado su obrar, su trabajo, su operación, ¿no has sentido a veces deseo de irte? ¿O de no volver al camino? ¿O de apartarte del camino? Entonces no estás muy lejos de aquellos que se apartaron. ¿Sí entiendes? Entonces con más diligencia y con mucha misericordia deberíamos de pedir por estas almas. ¿Sí me entiendes? Ellos no regresaron o no han regresado, quizás regresen. Pero si nosotros no tenemos misericordia, ¿qué va a pasar? ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Sí entiendes? Porque hay muchos que aunque están aquí ahorita, ya no sienten deseos, vienen por compromiso. Ahora, ¿no sintieron su presencia? ¿No fueron iluminados? ¿No entendieron el Evangelio? No, sí lo entendieron, sí fueron iluminados, sí recibieron del don celestial, recibieron sanidad, liberación, fueron tocados. Pero aún así muchos de ustedes, cuando viene el ataque, cuando viene la dificultad, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Eres atacado a claudicar, a quejarte de Dios? Tú dices, no, yo no me quejo de Dios, me quejo de los hermanos. Pero por ellos no quieres buscar a Dios, como si Dios haya sido el causante. ¿Sí entiendes? ¿O Dios es el que te hizo el mal? ¿Sí entiendes? Porque tienes dificultades, ¿no quieres buscar a Dios? ¿Qué evangelio has aprendido? Lee la Biblia y entenderás. Los hermanos padecieron mucho y eran fieles, servían de corazón. Entonces, ¿por qué tú no o por qué yo no? ¿Sí entiendes? ¿Qué más dice, hermano? Y asimismo gustaron, el 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, escucharon la buena palabra de Dios, recibieron sanidad, Dios les habló o algo, pero experimentaron algo celestial. ¿Y dónde están? No están más. Ahora, porque hay muchos que cuestionan o preguntan o quieren decir, bueno, ¿y por qué Dios a este que andaba perdido, esto y lo otro, y por qué lo alcanzó o lo regresó? Él puede tener misericordia. Aún terrenalmente tú no has mirado. Hay veces que yo he llegado a mirar unos casos así de jueces que obran. La ley dice que tenía que hacer esto o aquello con esa persona, pero el juez lo deja libre. Lo empieza a interrogar y mira por qué y todo lo que ha pasado esta persona. Y por todo lo que ha hecho debiera una multa muy grande. Pero el juez le dice, tu multa son $20. ¿Los puedes pagar? No, no puedo, señor. Ok, nada. Vete en paz a tu casa. ¿Y quién le va a decir algo al juez? ¿El juez tiene la autoridad o no? ¿Sí entiendes? Aunque a ti te parezca que no es justo el juez tiene la autoridad. Así es nuestro Dios, o cuánto más nuestro Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces Dios puede decir, Él sabe el caso, Él sabe qué ha pasado. Nosotros podemos juzgar los casos iguales, pero Dios conoce el caso. Y Él dice quién sí y quién no. Tú puedes pensar, pero ¿por qué esta persona? Bueno,
Dios así lo quiere. No discutas con tu hacedor. Entonces una vez más dice el 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. ¿Sean qué? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole. ¿Sí me entiendes? O sea, como leímos allá, si pecáramos deliberadamente ya no hay más sacrificio para nuestros pecados, porque ya se sacrificó una vez y una vez para siempre. ¿Sí entiendes? Entonces, si nosotros andamos así, ¿qué dice? Es como si otra vez crucificáramos, a nuestro, o crucificáramos de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Para que esto pueda pasar, mire hermano, Dios les ha mostrado a personas, yo lo creo, a mí no me ha mostrado, pero yo lo creo porque su palabra dice que Él aboga. Y cuando alguien está así, dice que nuestro Señor Jesús le presenta sus heridas al Padre. ¿Sí entiendes? Y le pide que le dé otra oportunidad. Entonces, si tú comprendieras qué grande es nuestro Dios y cuán amor ha tenido nuestro Señor Jesucristo para que aún todavía siga intercediendo por nosotros, ¿por qué el hombre se avergüenza? ¿Por qué muchos no quieren servirle? ¿Sí entiendes? ¿Por qué muchos solamente quieren cumplir para tratar de calmar su conciencia? No debe de ser así. Lo que nuestro Señor ha hecho es algo muy grande. Estábamos destinados a la condenación y Él nos rescató. Él dio su vida por el rescate de la nuestra. Si tú has experimentado antes de su presencia, si has experimentado antes de acariciar esos pensamientos de desánimo, de incredulidad, de decir no, ya no voy a ir, no voy a regresar más, me hicieron esto o aquello. Piensa contra quién estás hablando eso. Para que los hermanos miren que yo. Oh, sí. ¿Contra los hermanos estás hablando eso? Es contra tu Señor. Los hermanos ni cuenta se dan. ¿Sí me entiendes? Pero estás hablando así contra tu Dios. Guarda la palabra, retén la enseñanza, la doctrina. Como cristianos, la garantía es de que va a haber dificultades. Mira, abre tu Biblia aquí atrásito en Timoteo, primera carta de Timoteo. En el capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Hoy vino ahorita a mi mente que te dije que te iba a leer Romanos 8, ¿verdad? Si Dios lo permitía. Ya se me había olvidado, pero vino a mi mente. Déjate lo leo primero. No te vas a molestar conmigo, ¿verdad? Versículo 35 en adelante. Como buen cristiano, pues su palabra así lo dice, así como hijos amados. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo es un hijo amado? Tienes que obedecer, tienes que imitar a tu Dios. Tienes que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Pero mira aquí en el versículo 35, lo tienes, Romanos 8:35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego viene la pregunta, la lista: ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿Sí va siguiéndome? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Mira, hermano, repasa esto en tu casa para que cuando quiera venir el desánimo, piensa:
Todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿por qué me voy a quebrar por estas cosas? ¿Por qué voy a tirar la toalla por esto o aquello? ¿Por qué voy a desertar? Si nuestro Señor Jesucristo hubiera desertado para la misión por la cual fue enviado, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿Sí entiendes? Ahora, nosotros muchas veces justamente padecemos, pero Él injustamente padeció. ¿Y cómo vamos a corresponder ese amor? ¿Negándole con menosprecio? ¿Así le vamos a corresponder? ¿Sí me entendieron o no? ¿Cómo le vamos a corresponder? Con obediencia, ¿no? Esforzándonos. Yo sé, hermano, que hay dificultades. Hay una lucha, pero tienes que vencer. Y eso es donde íbamos a leer en Timoteo, pero vamos a seguir aquí. Dice, ¿qué más? O hambre, o desnudez, o peligros, o espada. Dice el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos. Fíjate, para que tú sepas, entiendas, por ser cristiano, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hay hermanos que están sufriendo ahorita, hay hermanos que están siendo encarcelados, hay hermanos que están siendo muertos. Y nuestro Señor Jesús les dijo a los apóstoles, vendrá la hora cuando los matarán, los perseguirán, los matarán y creerán que rinden culto a Dios. ¿Sí entiendes? Las personas piensan que lo que están haciendo lo están haciendo para Dios, defendiendo a Dios, matando a los cristianos, y ellos creen que están agradando a Dios. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes o no? ¿Está pasando eso? Sí está pasando en muchas partes. Dice el 37, antes en todas estas cosas, o sea, en lo que leímos, si me tienes tribulaciones, angustias, persecuciones, hambres, desnudez, peligros y espada. Antes, dice el 37, en todas estas cosas, ¿qué? Por medio, o sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a pasar esas cosas y las vas a vencer. Tú vas a padecer persecución, aflicción, dificultad en tu casa, dificultad en tu trabajo, en cualquier lugar. Pero para que tú puedas vencer, salir triunfante en esa situación, ¿por medio de quién lo vas a lograr? Tienes que agarrarte del Señor, tienes que rogarle. Todo se está destruyendo, lo único que te queda es poner tus rodillitas en el suelo y clamarle, suplicarle que Él haga por ti. Con tus fuerzas no pudiste. Bueno hubiera sido no haberlas usado desde el principio, pero ya que las usaste y miraste que no fue efectivo el haberlas usado, ahora deja que Dios ponga sus manos. ¿Sí me entiendes? Clama, suplica, ruega, pídele al Señor. ¿Qué más dice, hermano? 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es. ¿Sí entiendes? Tenemos mucha palabra, pero ¿la creemos? ¿Sí me entiendes? Es hermosa su palabra, pero ¿estamos dispuestos a creerla y esperar en Él? ¿Confiar en esta palabra? Mira, regresemos ahora sí a Timoteo, primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo 6:11, ¿lo tienes?
Mira, dice, si lo tienen, hermano. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue ¿qué? Si tú eres un hombre, una mujer de Dios, lo que es bueno para Timoteo, ¿será bueno para nosotros? Sí. ¿Sí me entiendes? Pablo le está diciendo a Timoteo, pero si es bueno para Timoteo, es bueno para nosotros. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué le dice? Pero ¿qué le dice de estas cosas? Perdón, sigue. ¿Sí me entiendes? O sea, búscala, busca la justicia, síguela. No, oh, yo hice justicia ahorita. Ajá, ¿y mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Y después qué va a pasar? ¿Sí me entiendes? Tiene que ser algo constante, día a día, luchando. Hoy no pudiste hacer la justicia, tienes que levantarte, la necesitas hacer. Tienes que esforzarte, tienes que luchar. Porque cuando le estás diciendo sigue, es algo que tú tienes que estar constantemente practicándolo, esforzándote. Es verdad, quizás no todas las veces vas a triunfar haciendo estas cosas, pero tienes que levantarte y practicarlo, esforzarte a volverlo a hacer, a practicar. ¿Sí me entiendes? Entonces ahora sí dice el 12, pelea la buena batalla de la fe. O sea, buscar estas cosas y negarse a las otras que dice, que leímos al principio, donde dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de las cosas que está hablando antes. Entonces en el 12 le dice, pelea la buena batalla de la fe. Como cristiano hay una batalla, hay una lucha. Tu fe va a ser probada. El enemigo se va a levantar en contra de ti, te va a hacer guerra. Tú ya lo debes de saber. ¿Quién se levantó? ¿Tu papá, tu mamá, tu hijo, tu compañero de trabajo, tu esposa, tu esposo? Cualquiera que se preste será usado. Pero tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Estas cosas no deben de ser causa de que tú retrocedas. Estas cosas no deben de ser causa de que tú desmayes. Tienes que levantarte. ¿Sí me entiendes? Ya leímos dos partes donde aquellos que fueron iluminados y se apartaron, es difícil, es imposible, dice en el capítulo 6, que sean restaurados. ¿Sí me entiendes? No pienses, oh, me alejo o me voy de vacaciones un tiempecito y vivo como sea y ya después si siento regreso. No hagas tal cosa. ¿Qué más dice? Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Por qué le dice que eche mano a la vida eterna? ¿Sí entiendes? Tienes que pelear la buena batalla. Tienes que agarrarte. Agarrar. Echa mano es agárralo. ¿Sí me entiendes? Reténlo. No vaya a ser que pierdas esta esperanza, porque acuérdate lo que leímos antes en Hebreos, en el 6 y en el 10. Si tú no lo retienes, si no echas mano a la vida eterna, se va a perder. ¿O por qué entonces le dice que eche mano a la vida eterna? ¿Sí lo entiendes o no? Porque es algo que tienes que retenerlo, algo que tienes que agarrarlo. Algo que lo tienes que atesorar para ti. Y tienes que luchar, tienes que pelear la buena batalla de la fe, tienes que esforzarte, pase lo que pase a tu alrededor, no dejes que el enemigo use estas cosas para hacerte retroceder. Esfuérzate. No, es que yo ya no quiero ir porque ya no quieren ir mis hijos, o porque está pasando esto o lo otro. ¿Cómo? Tú echa mano a la vida eterna. Tú esfuérzate, tú lucha.
Si retrocedes, no agradarás al Señor. ¿Sí entiendes? Por eso le está diciendo, a él mismo le dice, cuídate, también a él le dice, cuídate tú mismo, huye. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué Pablo le aconsejaba estas cosas a Timoteo? Huye de los deseos juveniles. Tienes que esforzarte, echa mano a la vida eterna. Porque si tú lo descuidas, hoy puedes ser un buen cristiano, pero mañana puedes ser un grande mundano. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, Timoteo, había hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y si tú entiendes qué había hecho él había padecido juntamente con Pablo. Él había testificado aunque eran perseguidos, aunque eran afligidos. ¿Sí me entiendes? Porque luego sigue diciendo, mira, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de ¿quién? ¿Cómo dio un buen testimonio? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo dio un buen testimonio? ¿Qué le dijo Pilato? Y nuestro hermano Carlos lo recordaba el domingo pasado. ¿Qué le dijo? ¿No escuchas cómo te acusan? ¿No escuchas todo lo que dicen de ti? ¿No sabes que yo tengo autoridad para dejarte ir libre? ¿Sí entiendes? ¿Nuestro Señor Jesucristo peleaba, renegaba? No, Pilato se sorprendía porque ¿no dices nada a todas las acusaciones? ¿No miras cómo hablan de ti? ¿Y cómo dio testimonio nuestro Señor Jesucristo? Gritando, peleando, respondiendo mal para atrás. Entonces es lo mismo que está diciendo arriba de Timoteo. Pablo está diciéndole a Timoteo, tú diste buen testimonio. Él ya había padecido, él ya había sufrido. Entonces tienes que retener, tienes que guardar, tienes que esforzarte. Dice el 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Tienes que guardar el mandamiento, tienes que presentarte de él sin mancha, sin reprensión, o sea, que no tengas nada que te reprendan. Lucha, vive para el Señor, esfuérzate. Retén la doctrina, retén la enseñanza. Dice el 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Tú tienes esta esperanza? Esfuérzate. No, pero tengo muchas dificultades. No puedes caminar así. Si tú retrocedes, te vas a perder. Si tú no retienes la doctrina, la enseñanza, que como cristiano, la verdad, hermano, no es enseñanza de la prosperidad, donde tú tienes que ser millonario aquí en la tierra, nadie te puede tocar. Hay muchas personas y varias veces yo les he dicho esto. Mira cuando Lázaro, el mendigo que estaba ahí deseando las migajas que caían de la mesa del rico, ¿sabes cuánto sufría? Dice que los perros lamían sus llagas. Ahora, ¿fue condenado? No, fue llevado al seno de Abraham. O sea que para ser un hijo de Dios o un elegido de Dios,
o un candidato para ir al cielo, si Dios quiere que estés con una enfermedad, una dolencia o una dificultad, ¿qué importa? ¿Sí me entiendes? Muchos buscan solamente la sanidad física, aunque su alma está podrida, está enferma. Deberíamos de buscar primero la sanidad del alma. Ahora, con esto no te estoy diciendo que no busques la sanidad física. Dios tiene poder para sanar. ¿Sí me entiendes? Y creo en la sanidad física. Pero, ¿de qué te serviría estar sano físicamente y perder tu alma? Mira, aquí adelantito, en el capítulo, en el segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 7. En adelante, ¿lo tienes? Mira bien, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8. Por tanto, ¿qué es eso? Cuando está diciendo por tanto, o sea, en consecuencia de que tú has recibido esto y lo otro, necesitas hacer esto. ¿Sí me entiendes? Eso significa, entonces, cuando dice por tanto, ¿qué? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino ¿qué? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. Mira, hermano, yo he mirado esto, muchos cristianos son afectados o son tentados a avergonzarse, a sentirse humillados porque cuando en su hogar está pasando dificultades o en el trabajo lo trataron mal, Satanás va a venir y te va a decir, oh, ¿no que eres hijo de Dios? ¿Por qué estás enfrentando esta situación? Ah, ¿no que eres hijo de Dios? Y hay muchos hermanos, yo he mirado esto, hay muchos hermanos que se miran atacados o tentados a entonces a negar al Señor, ¿sí me entiendes? O avergonzarse. Porque les han enseñado en el Evangelio de que si tú eres cristiano, eres fiel al Señor, nunca vendrá el mal a tu casa, el infortunio. Y cuando eso pasa, ahora no hayas cómo enfrentarlo. Y Satanás usará personas y te dirá, ¿no que eres cristiano? ¿No que tu Dios puede hacer esto o aquello? ¿Sí entiendes? Nadie ha sido tentado aquí a pensar así. Yo sé que sí. En la dificultad llegan personas, aún tu ser más querido. La esposa de Job le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? ¿Todavía sirves a Dios? ¿Todavía tú crees en el Dios omnipotente en el que tú buscas y clamas con diligencia cada día? ¿No miras todos los males que te han sobrevenido? Y aún así tú todavía dices que le esperas en Él. ¿Sí estás oyendo, hermano, hermana? ¿Eso movió a Job para negar al Señor? No, mujer, le dijo. Como suele hablar las mujeres fatuas, así estás hablando. Sin entendimiento. No sabes lo que estás diciendo. A Dios no se le sirve nada más en las buenas. En las dificultades debe de seguir siendo tu Dios. ¿Sí entiendes? Reténlo, retén la enseñanza, retén la doctrina, porque la dificultad va a venir y cuando venga, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿Vas a correr? ¿Vas a negar al Señor? Muchos, yo lo sé, tienen dificultad en el trabajo, en su casa, lo humillaron, le pasó algo y empieza a renegar de Dios. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Sí, porque tú no quieres que te
refrieguen así en tu cara. Tienes orgullo de que qué van a decir. ¿Qué van a decir? Tú sirves a Dios y mira la condición de tu casa. Y eso te avergüenza. Te avergüenzas de tu Señor. No lo hagas. No lo hagas. Sí, es verdad, dice el salmista. A los malos no tienen congojas. Hay muchos que no tienen dificultades. Son prosperados. Pero hermano, para ellos es todo lo que tienen. Es toda su esperanza. Si Dios permite cosas para prepararte, para moldearte, recíbelas con gusto. Clámale a Él, suplícale a Él, que te dé la fortaleza para poder enfrentar aquella situación. No reniegues de la situación. Aunque llores, aunque seas entristecido, pero no reniegues. ¿Sí me entiendes? Así como un buen hijo que tú le corriges y si necesita un castigo, el hijo llora, se quebranta, pero no va a levantar su mano contra de ti. ¿Sí entiendes? Entonces, piensa, porque la dificultad está a la puerta. Si tú retienes la palabra, si tú echas mano a la vida eterna, si tú luchas la buena batalla, vas a vencer. Sigue diciendo. ¿Cuál sigue? ¿El 9? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento. Y Él, fíjate, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme, no porque nosotros teníamos buenas obras, ¿sí me entiendes? No conforme a nuestras obras es que nos llamó, sino según ¿qué? El propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? ¿Sí entiendes? Si tú ya habías sido, hermano, conocido por el Señor, escogido por el Señor, preparado para el Señor, y Él en su misericordia te justifica, ¿cómo no debe de haber gratitud de nosotros? ¿Sí entiendes? Porque esto Él ya lo había preparado, dice, desde los tiempos de los siglos. Él ya sabía tanto lo que ibas a estar practicando cuando Él te fuera a alcanzar, para mostrar su grande amor y misericordia. Entonces, ¿cómo no le seremos fieles? Dice el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, esas cosas que ya estaban preparadas desde los siglos, fueron manifestadas ahora que nuestro Señor Jesucristo vino, el cual quitó la muerte y sacó la vida, y sacó, a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Piensa, ¿por qué crees que Pablo dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es poder de Dios? ¿Para hacerte millonario? No, para salvación. Es lo que está diciendo aquí. Y la inmortalidad, dice, por el Evangelio. 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué más? ¿Pero qué? ¿Sí entiendes? Él padecía. Este hermano sufría, hermano, por amor a nosotros. ¿Qué más dice? Dice, porque yo sé a quién he creído. ¿Sí entiendes? Oh, pero estoy pasando dificultades. No importa. No importa. La gente te va a decir, pero ¿cómo? ¿Tú eres cristiano? ¿Vas a la iglesia todos los días?
Yo te miro que oras y ayunas, ¿y por qué a ti te pasó esto y lo otro? Y al vecino que es el más mundano y diario tiene paris ahí, mira, todo le va bien. ¿Sí entiendes? ¿Quién crees que hace esto? ¿Quién crees que te está así refregando en la cara? Cuando sintió hambre nuestro Señor Jesucristo, pues si eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué no haces que las piedras se conviertan en pan? ¿Sí entiendes? Nunca trates de demostrarle a Satanás que eres hijo de Dios. Tú solamente sé hijo de Dios. Es suficiente. Sé hijo de Dios, obediente a nuestro Dios. Por eso dice Pablo, una vez más el 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que quién es poderoso, que nuestro Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sí entiendes? Entonces por eso le dice, retén la forma de la sana palabras que de mí oíste en la fe, en amor, que es en Cristo Jesús. Retén el mensaje, retén la enseñanza, para que el día de mañana no le dé la espalda al Señor. Ay, pero hay dificultades. Si tú hubieras entendido el mensaje, si tú hubieras retenido la enseñanza, no importa que seas apretado, apachurrado, humillado. ¿Sí entiendes? Pero ¿qué tenemos hoy en día? ¿Una dificultad? Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Pero por qué? No, es que aquí así son. Bueno, ¿a quién sirves? Si sirves a nuestro Señor, no te avergüenzas. Pases lo que pases. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo en el 13 otra vez, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, en amor, que es en Cristo Jesús. ¿Sí entiendes? Él nos dejó mucho ejemplo. Por amor a los gentiles, padeció mucho. Fue encarcelado, fue golpeado, pero por tal de que se salvaran unos. Mira, aquí en el capítulo 2, versículo 8, ¿lo tienes? 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual, ¿qué pasa? Sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Mira, hermano, que Dios nos diera un corazón así. Porque escuchamos rumores y ya huimos, corremos, no hallamos dónde escondernos. Ahí viene la plaga por aquí, ahí viene por acá. Pero él, contento, en las prisiones, yo estaré preso, dice, pero la palabra no está presa. Écheme en la prisión y ahí voy a convertir a unos cuantos. ¿Sí me entiende? Se multiplicarán los cristianos. Pero ¿qué más dice? 10. Por tanto, todo lo soporto, ¿por qué? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria. Mira, hermano, por amor a los escogidos, Él los soporta. Tú no sabes si aquella persona que está a tu lado es escogida, soporta. ¿Sí me entiendes? Hay personas en tu trabajo, hay personas en tu escuela, hay personas donde tú vivas, donde andes. Tú no sabes si él es escogido o escogida. Hoy te está haciendo la guerra. Pablo está de ejemplo. ¿Sí entiendes? Pablo hacía la guerra a la iglesia. Cuando el Señor se le aparece a su siervo para que vaya a orar por Pablo, Señor, ¿tú quieres que vaya a orar por ese hombre? Sí, por ese hombre. Señor, ¿estás seguro? Él anda persiguiendo a la iglesia.
¿Sí me entiendes? Sí, pero no más. Me es un vaso útil. ¿Sí entiendes? Entonces hay personas ahí en tu trabajo o alrededor, en la escuela o en algún lugar, que hoy te están haciendo la vida imposible. Sufre penalidades, esfuérzate, lucha, pídele al Señor. ¿Cómo sabes que mañana el Señor lo va a alcanzar? ¿Cómo sabes si mañana va a ser tu líder? ¿Sí entiendes? Pablo no miraba a la persona como tal. Él miraba que había salvaciones para unas almas por aquí o por allá y él tenía que dar el mensaje. Él tenía que sufrir, tenía que padecer. Entonces debemos de tener, como lo que le dijo él, retener la forma de la sana doctrina. Lucha, esfuérzate. No acaricies ni por un segundo, hermano, el pensar, ya no voy a ir a la iglesia por esto o aquello. Porque todo empieza así. El enemigo te manda un dardo y te hace ver muchas cosas por las cuales no debes de ir. Y lo comienzas a acariciar. Luchaste mucho ese día y fuiste. Mañana vendrá el ataque. Lo comienzas a acariciar, te venció el primer día. Estás perdido. Para la siguiente no vas a luchar con los pensamientos, simplemente no lo voy a ir, no lo voy a hacer. ¿Sí entiendes? Entonces no juegues, no le des lugar al enemigo, porque no ignoramos sus artimañas. Retén la palabra, retén la enseñanza, retén la doctrina, para que por nada le dé la espalda al Señor. ¿Van a venir dificultades? Séle fiel. ¿Te van a atacar? Séle fiel. Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, sabrás que las cosas que pasan van a obrar para bien. Ahorita no, ahorita sientes difícil. Pero eso solamente te va a preparar para lo que Dios tiene para ti el día de mañana. ¿Sí entiendes? Te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.